Mundial de la Tuberculosis. Un día como hoy que nacía Houdini, por ejemplo, y moría el novelista Julio Verne. Es un día muy especial, es el día en que tenemos un gran entrevistado central en Punto de Encuentro. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y realizó un posgrado en Derecho de la Empresa. Muchas gracias por la invitación. Placer estar de nuevo. Hace mucho tiempo que no. Es verdad. Gracias por la invitación. Fue ministro de Turismo y de Industria durante el gobierno de Jorge Valle. Hay una cosa que hemos sido muy tolerantes, porque asumió un ministro sin un plan de seguridad. Sin un plan de seguridad. Fue candidato a la Intendencia de Montevideo en el 2009 y a la Presidencia de la República en el año 2009 y 2014. Y su plan era construir un plan en un tema que es el más importante que hoy tenemos los uruguayos, que es el de la seguridad. No puede ser que te digas, che, yo voy a hacer un plan. También electo senador en las elecciones del 2009 y 2014 y en el año 2017 anunció su retiro de la vida política. Estamos todos de acuerdo que hay que interpelar. Lo primero. En el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en toda la coalición republicana, estamos de acuerdo que hay que interpelar. Volvió a la política luego de las elecciones internas del 2024 y en octubre fue electo senador por el Partido Colorado. De la misma forma que planteo el tema de la situación de calle, de que hoy estamos en un nivel de desborde como nunca antes, creo que en la seguridad estamos mano a mano. Yo creo que el hecho de no tener un plan implica de que obviamente no hay un proyecto que plasmar y la policía está como bola sin manija. Che, métanle con esto, no se descansen y no nos digan. No hacen el Instituto de Rehabilitación pese a que tiene el proyecto. No presentan el plan, no nos presentan la cosa. No, pará, vamos, porque para eso me estás pagando vos también. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Pedro Bordaberry. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Placer estar con ustedes. Bien. ¿Cómo imagina o cuáles van a ser los argumentos, o si tuvo que modificar o piensa modificar alguno de los argumentos para interpelar al ministro tras el anuncio de que ahora sabemos que va a presentar el plan, de que, por ejemplo, hasta las encuestas de tanto de denuncia de crímenes como las de victimización dan una mínima, pero bueno, mantiene esa tendencia a la baja? ¿Hay algo que cambiar en la argumentación de la interpelación o no? No, a ver, yo no puedo anunciar la interpelación acá. Te puedes imaginar que no sería serio empezar a interpelar por tus micrófonos 15 días antes. No, la pregunta es si habría que modificar algún argumento a partir de las últimas noticias. En eso. Lo que sí creo que queda vigente es los motivos de la interpelación. A ver. Los motivos de la interpelación que están expresados en la solicitud, que fue bastante extensa. En primer lugar es que todavía no se presentó el plan, y es la demora en presentar el plan. Tú recordarás que ese plan famoso, que llevamos un año un ministro de Interior sin plan en el ministerio, de entrada se dijo que se iba a presentar para fin de año, después se dijo que se iba a presentar para mayo, después se dijo que se iba a presentar en enero y ahora dice que se presentaba en marzo, dijo el presidente Orsi, y ahora dice que se presenta el jueves. O sea que en realidad yo ya creo que no es solo el plan, es la demora de estar un año sin plan en un Ministerio del Interior, de 5 años de gestión, el 20% del tiempo. Eso ya por sí solo ya merita la interpelación, porque lo está apurando a que lo tenga que presentar. Fíjate que es increíble que todavía no lo presenta. Es decir, que parece ilógico. Es como que tú asumís acá en el programa de la radio y sin plan. Entonces te preguntan, che, ¿cómo es? ¿Vamos a tener entrevistados? No sabemos. No, vamos a venir, vamos a agarrar el micrófono, vamos a ver qué sale. Entonces, debiera haber una cierta mínima preparación, proyección, plan para trabajar desde un ministerio que tampoco es cualquiera, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo, el ministro de Economía tiene un plan desde el primer día. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero tiene un plan. Bueno sería que el Ministerio de Economía no lo tiene. Bueno, el Ministerio de Interior no tiene un plan. Pero no solo lo tiene, sino que dice que lo está haciendo y ahora dice que lo va a presentar. Parecería ser eso nomás un motivo suficiente como para interpelar. Hay más. Hicieron una promesa de 2.000 plazas de policías
nuevas, y ahora dice que no van a hacer 2.000 plazas nuevas, van a cubrir vacantes. Dicen, van a originar 1.200 vacantes, entonces las vamos a cubrir, y eso lo toman como una plaza nueva. Es decir, hay mucho. El sistema carcelario, también hay mucho para hablar. La creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. El 1 de marzo del año pasado nosotros le mandamos el proyecto de ley, dijo que estaba de acuerdo. Sigue diciendo que tiene un borrador y no lo manda, ¿viste? Hay mucho para conversar, pero con la idea de ver si puede acelerar y mejorar la situación. Esa es la realidad. Siempre las interpelaciones son para que lo que está mal cambie y lo que está bien se profundice, ¿no? Por eso no era necesario que fueran diputados, porque no se trata de una censura, sino de una amarilla nomás. No, es lo mismo. De vuelta, ahí hay un desconocimiento de la Constitución. A ver. Porque de repente la gente dice, no, la mayoría puede lograr la censura, pero claro, vos si censurás en una Cámara tenés que ir a la Asamblea General. O sea que igual ibas a necesitar la votación. Así, pero como repiten y no leen, si leyeran la Constitución no repetirían eso, esa es la verdad. Lo veo algunos legisladores que dicen eso, yo no entiendo cómo no leen. ¿Algunos verdad. como Ojeda? Porque en realidad Ojeda quería que fueran diputados. No me hagas pelearme con Ojeda tan temprano. No, Victoria, no tiene por qué pelearse. No fue Ojeda, fue otro legislador de otro partido. Pero no me hagas pelearme con Ojeda. No, dejémoslo de lado. Hay malo. Otros temas más importantes. Ahora, de lado y ya te lo digo. No, pero ¿Quiere un café? ¿Quiere que te agradezco mucho. Tengo agua menos. Recién planteabas, un montón de aspectos donde crees que el Ministerio del Interior ha fallado, y uno era, la demora en tener un plan, el tema del proyecto del Instituto Nacional de Rehabilitación que no termina de largarlo, lo de las plazas. ¿Hay improvisación por parte del ministro? No, lo que hay es que continúa haciendo lo que hizo el gobierno anterior, y no está mal en eso, porque si hubiera hecho lo que venía haciendo el Frente Amplio en sus 15 años, vos y yo no estábamos acá, me parece, no podíamos salir a la calle, esa es la verdad. Entonces, siguió haciendo lo mismo que hizo el Ministerio del Interior, que hizo el gobierno anterior, y entonces se meseteó el delito, no siguió aumentando como los 15 años del Frente Amplio. Entonces ahí está bien, pero él anuncia, llegó y dice, siguió administrando lo que había, y dice que está elaborando un plan, o sea que es difícil entender. Pero comparándolo, como hacía recién con los anteriores del ministerios del Interior del Frente Amplio, por lo que decís, es el mejor de los del Frente Amplio. No, salvo cuando los empezás a escuchar ahora, porque agarrá la prensa lo que dijo el presidente Orsi y lo que dijo Negro, y de vuelta vamos por la suspensión condicional de la pena, porque así al que delinque le dejamos pagar con tortas fritas y no con cárcel. Entonces ahí de vuelta. Es una cuestión de enfoque, y quizás válido, ¿no? Pero el Frente Amplio siempre tuvo el enfoque del derecho de la del victimario, del delincuente, que está bien, que tiene derecho el delincuente como todo ciudadano, pero se olvidan que más importante todavía que el derecho del delincuente es el derecho del ciudadano, de la víctima, a quien tenés que cuidar. Y entonces, en definitiva, se terminan deshaciendo de piedad por el delincuente que rapiña, que mata, etcétera, y terminan largando presos, y se olvidan de protegernos a los honestos. Ese es el gran tema. Está Leo acá, pero acordate cuando Bonomi regalaba entradas con Susana Pereira a los Barra Brava de Peñarol y Nacional. ¿Viste? Le regalaban entradas a los Barra Brava de Peñarol y Nacional. No lo digo yo, está en un expediente judicial. Y no se lo regalaba el dirigente. El dirigente decía, no quiero regalar. Se lo regalaba al Ministerio del Interior. Entonces, parecería ser que el enfoque es lo que está mal, y cuando empezás a escuchar a Orsi y a Negro volver a lo mismo que antes, porque lo dice en público, lo dijo esta semana Orsi, entonces ahí tenés que decir, pará, no, por favor, no volvamos a lo mismo. También dijo que había que analizar a Bukele, el propio Orsi. Orsi dijo que había que analizarlo a Bukele, y lo que le dijeron, ¿no? Ya sé, sí, pero lo dijo. Está bien, ha dicho tantas cosas.
Pasó un año de gestión del ministro Negro y el otro día el ex ministro Martinelli dijo acá que tendría que renunciar, incluido hablar de un montón de cosas por haber manejado sin libreta. Usted es tan tajante, tendría que renunciar, no por eso puntual, pero tendría que dejar su cargo. Mira, yo siempre le quiero dar lo que los franceses llaman le jour à la cour. Tu día en la corte, vení a explicar. Si yo te voy a interpelar y te voy a cuestionar, siempre te tengo que dar la oportunidad de venir y escucharte. De repente me convence. Y si no tengo... Y bueno, si dice, mirá, vamos a largar 1000 presos, tengo que decir renuncia ya, para decirte una locura, ¿no? Si dice, voy a volver a regalar entradas como hacía Bonomi. Bueno, te puede no convencer de muchas cosas sin tener que irse a esos... No, está bien, pero yo prefiero no adelantar, prefiero escucharlo, razonar con él. Y de repente me dice, sí, mirá, voy a ir por donde vos estás sugiriendo, voy a cambiar en esto. Entonces, bueno, de repente, ¿quién te dice que no? Lo que se desprende de lo que vos decís, que del no convencimiento de sus respuestas podría decantar en tu opinión de que tendría que dejar el cargo. Que esa fue la pregunta que yo te había hecho. En estos tiempos de redes sociales, ¿viste? Uno tiene que ser muy cuidadoso. Porque si no, dice, ¿viste? Después, como se reduce todo. Después queda el titular. Bordaberry no descarta pedir la renuncia de Negro, y entonces, ¿viste? Y toda esta explicación que te doy no va. Milán Kundera en El arte de la novela decía, con toda la razón, decía, analizando el Quijote, decía que estamos carcomidos por las termitas de la reducción del análisis. Y entonces... Y no había Twitter ahí todavía, ni 140 caracteres. Claro, no había. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy nos carcome la reducción del análisis y nos ha llevado ya, en la época de Kundera ya lo advertía, y hoy imagínate con las redes sociales y el titular. Entonces, después de eso, es como que no importa el contenido, importa el titular. Vivimos en la memecracia, le dicen, en la memecracia que emociona. Entonces lo que emociona es que Bordaberry pida la renuncia del ministro, y no que Bordaberry diga primero hay que escucharlo, analizar la propuesta y después fundadamente ver qué decisión tomar. Bien. Entonces, ahora, después de eso, después de eso voy a pedir la renuncia, voy a hacer otra cosa así, primero vamos a escuchar. Los arroyos los cruzo cuando llego a ellos, no antes. Estás planteando igual un tipo de interpelación distinta a las últimas que hemos visto, donde en realidad es el miembro interpelante haciendo un montón de preguntas y un montón de críticas contenidas en esas preguntas, y el interpelado respondiendo a su gusto y piacere, a veces respondiendo las preguntas y otras veces yéndose para otro lado. O sea, ¿vos crees realmente que puede haber una interpelación de tipo, bueno, yo le planteo estas preguntas, ministro, lo escucho, bueno, esta me convence, esta capaz que no tanto? ¿Va a haber algo de eso? No es la primera interpelación. No, ya sé, pero... Mira, mi primera interpelación fue a Ricardo Ehrlich, ministro de Educación y Cultura. Y fue muy buena, porque me pareció a mí, por los dos, no, por el planteo del tema. ¿Qué pasaba? Las escuelas, cuando había asumido Ehrlich en el gobierno de Mujica, no estaban prontas. Entonces el 20% de las escuelas estaban destruidas. Y a Ehrlich no le daba el presupuesto. Y decía, pero estamos gastando más dinero. Pero entonces nosotros le mostramos que en realidad que el problema que tenía, que había aumentado el precio de la construcción. Es decir, cuando en el año 2005 llegó el Frente Amplio, había llegado, el metro cuadrado costaba $1.000 de construcción. Y en ese momento se había ido 2.000, 2.500. Y entonces le hicimos ver que por más que tenía más presupuesto, tenía menos metros cuadrados para construir. Y se lo mostramos, y lo vio, y ¿sabés qué? Terminamos haciendo un buen aporte para que no sucediera más, y los años siguientes las escuelas empezaron en tiempo y sin esos problemas. Y eso fue. Después me tocó interpelar al ministro de Economía. Sí, esa me acuerdo, la de Fernando Lorenzo. Hay que interpelar a un ministro de Economía. Esa fue dura. Sí, fue dura, pero muy dura. ¿Sabes lo que decía? Mirá que vas hacia un déficit fiscal insostenible el país entero. Eso fue 2013, No había déficit de 3,5 ni de 4.
Y le dije, y mirá, está claro, esto viene de las empresas públicas, en especial de ANCAP, que está gastando tanto. Me dijo que no escuchó. 4 días después hubo que poner 800 millones de dólares en ANCAP, el déficit fue 3,5 en el 2014, y fue 4,2 en el 2020, y fue 4,3 en el 2025, y no escuchó. Bueno, está bien. Después interpelé a Nen Noboa, porque habíamos pedido para entrar en el Tratado del Transpacífico y él los había sacado. Y mira, ¿dónde estamos hoy? ¿Viste? Entonces, en definitiva, uno piensa que la interpelación tiene que terminar en la censura, no, tiene que terminar en el cambio de la orientación. Y después interpelé a Bonomi muchas veces y no cambió. Y así estamos. Esperemos que esta vez escuchen, no porque seamos los dueños de la verdad, sino porque junto con el ministro la estamos buscando. ¿Entendés? Porque todas las perspectivas son válidas y a veces nosotros es nuestra función estar estudiando, señalando y viendo errores y viendo cosas bien y ver de encaminar al Uruguay hacia donde tenemos que encaminarlo. ¿Y qué hacemos con el narcotráfico, senador? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué hacemos con el escudo de las Américas? Y bueno, ahí ¿Es importante estar o no estar? Sí, yo creo que sí. Hace una semana falleció Carlos Gianni, que fue comandante de la Armada y fue jefe de inteligencia. Carlos Gianni, en el gobierno de Jorge Valle entregó un documento al gobierno del Frente Amplio advirtiendo los efectos del Plan Colombia que se iban a venir, cuando todavía no tenía efectos. El Plan Colombia fue un plan que se hizo en el año 2000 a 2005 en Colombia con Estados Unidos. Estados Unidos dijo, vamos a pelear con Colombia a los narcotraficantes en Colombia. Metió $5.000 millones. Pablo Escobar, Gaviria, entonces de entrada no dio resultado, porque para el 2006-2007 empezó a dar resultado. Pero ¿cuál fue el problema? Que los combatió en Colombia y los combatió bien en Colombia, pero los tipos que hicieron se fueron, como apretás acá, es un globo y se infla a otro lado. Se fueron muchos a México, muchos a Centroamérica, muchos a Venezuela, Brasil y llegaron a Uruguay. Y llegaron al Río de la Plata, y hoy lo tenemos acá. Y fue así. Y ahora corremos el riesgo que está el escudo de las Américas, donde Estados Unidos vuelve a poner plata, vuelve a poner cosas, vuelve a poner inteligencia. ¿Y dónde la está poniendo? En Argentina, en Paraguay, en Bolivia, ahora en Chile, en Ecuador. Y si los corretea a los narcos ahí, ¿dónde van a ir? Donde no hay escudo de las Américas. Entonces, ya no es una cuestión ideológica, tenés que estar. Pragmatismo, sí. Pero, a ver, porque el narco no es un tema de si sos del Frente Amplio, colorado o blanco. No te pregunta para matarte o para robarte o para hacer lo que sea. No, el tipo va y te roba, te mata o trafica, no importa con quién, ¿viste? O contra quién. Entonces ahí es donde nosotros vemos que es raro. Fíjate que Evo Morales en el 2009 expulsó la DEA de Bolivia. Y ahora sabemos todo que Marcelo andaba por Bolivia como podemos andar nosotros por 18 de julio, no había problema. Y alcanzó que cambiara de gobierno, se fuera el partido de Evo Morales, que se pusiera el escudo de las Américas, lo agarraron en 10 minutos el tipo. Bueno, pero a ver, la DEA también se había ido en épocas del Frente Amplio por falta supuestamente de colaboración, pero tampoco en la administración pasada logró que volvieran. Sí, pero se fue y hay que lograr que vuelva. ¿Y por qué no lo logró la administración pasada? Y yo qué sé, preguntarles a los que estaban en la administración pasada. No a mí, ¿viste? Yo no estaba en la administración pasada. Esa es la verdad. Pero es que esa es la verdad. Pero que hay que lograr, estamos de acuerdo. Hay algo que estamos de acuerdo tú y yo. No sé si está de acuerdo el Frente Amplio. Que vuelva la DEA del Uruguay. Y que nos metemos en el escudo de las Américas. ¿Estamos de acuerdo? Pero Orsi dijo que sí. ¿Qué? Orsi dijo que sí, que el escudo de las Américas. Que deberíamos estar, sí. Orsi dijo que no. ¿Cuándo? Le mandaron decir si querían estar y dijo que no. Hubo una consulta. Bueno, al final no se sabe a quién creer con esto. ¿Hubo consulta, no hubo consulta? ¿Resolvió un mando medio? ¿Fue decisión del presidente? A ver, como siempre, estimada. Esas cosas hay que estar ahí para... Sí, por eso, digo, tampoco podemos repetir lo que no estuvimos ahí. La respuesta oficial es que no hubo una consulta formal. Pero esto, a ver, no importa si hubo consulta. Che, disculpame, me equivoqué, quiero entrar. Ya está. Esa fue la explicación que dio Negro, ¿no? Presenté una nota mañana, golpeá, quiero estar.
Sí, se soluciona en un segundo. En un segundo, claro. ¿no? ¿Por qué no quería entrar? No discutamos más. ¿Por temas ideológicos? ¿Por Trump? estrictamente? Claro que ¿Por Trump? porque está Trump ahí, ¿viste? Si estaba Biden o estaba otro. Entonces, fíjate lo que es una política exterior totalmente ideologizada que no debe estar. Apostamos a la CELAC, donde parece que vamos a ser presidente, y apostamos a los BRICS, ¿no? A la CELAC, es decir, apostamos a hacer lo que nos dice Lula que tenemos que hacer. De vuelta nos ponemos atrás de Lula y Celso Amorín, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Y Lula no queda nadie. Hicieron la reunión de la CELAC. ¿Sabes cuántos presidentes fueron de 33 países? ¿Cuántos? 6. 6. O 3, perdón. 3 habían ido. Ahora la Incluido venden como un nuestro, éxito. Petro y Lula. No, bueno, pues fueron de otros 3 países. Del África, sí. pero de las miembros de la CELAC, 3. ¿Sabes? Entonces, a ver, nos metemos en esos organismos regionales, donde además la mayoría están en el escudo de las Américas y ya no estamos más. A ver, Uruguay, y a presidirlos y liderarlos y abrazándonos con Lula, es difícil. Pero después nos vamos a los BRICS ampliados. Los BRICS andan bárbaros. ¿Sabes quiénes están en los BRICS? Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. ¿Sabes qué les está pasando a esos 3 países? Se están tirando misiles entre ellos y en guerra. Entonces, Uruguay nunca tuvo una política exterior ideologizada, no puede tenerla. Uruguay tiene que buscar el interés común desde siempre. Ahora, pero también alguien puede decir desde el lado del gobierno, decirte, sí, pero mirá que nosotros seguimos insistiendo con el Transpacífico, también apuntamos ahora al RCEP, que es el acuerdo donde está todo el sudeste asiático, más China y algunos más. Y apostamos también a cerrar definitivamente y aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Buenísimo. De nuevo, estamos en la misma línea. Buenísimo. ¿Quién te dice que no está bueno eso? No, digo por el planteo ¿Cuál es el problema? Digo por el planteo que hacías de y la si pueden hacer ideologización. y si pueden hacer un tratado de libre comercio con Rusia, háganlo. Vamos arriba, no tengo problema. Pero después no puede ser que venga George Bush y le ofrezca a Tabaré Vázquez y Tabaré Vázquez diga que quiere un tratado de libre comercio con Estados Unidos hace 20 años, que podíamos haberlo hecho, y resulta que vino Celso Amorín al Uruguay, agarró a Reinaldo Gargano acá enfrente y le dijeron, no, Uruguay no entra, porque hace rato que nosotros no somos una provincia del Brasil. Hace rato que no somos la provincia cisplatina, hace rato que no vienen los brasileros a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, pero acá parece que sí, porque vino Celso Amorín, le dijo a Tabaré Vázquez y a Reinaldo Gargano, no hacen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y no lo hicimos. ¿Sabes lo que sería este país si hoy estuviéramos festejando 20 años de tratado de libre comercio con Estados Unidos? No sé cómo sería. No sabes cómo sería, un país mucho más rico, con mucho más trabajo, con mucho menos narcotráfico, con mucho menos de todo eso. Como esperemos que sea después de este tratado con el Mercosur, con la Unión Europea dentro de 20 años también, serlo también. Ojalá lo seamos. Y ojalá seamos también cuando abramos más mercados en otros lugares, porque acá no interesa con quién, interesa el trabajo de los uruguayos. Interesa que no nos cobren aranceles para entrar, interesa aprovechar eso, con el que sea. Lo importante no es Donald Trump, ni Xi Jinping, ni ninguno de esos. Lo importante son los uruguayos, no lo entienden y se alinean con esas cosas que van al tercer mundismo de los BRICS y los CELAC y todas esas cosas. ¡Qué horror! Perdón que me haya puesto así medio negativo. No, está bien. Pero hay que meterlo a Uruguay en el mundo, y lo que se está haciendo en el sudeste asiático, lo que pasa con Singapur y lo que pasa con todo eso está bueno, y lo que pasa con Indonesia, dale, vamos para arriba, estamos de acuerdo. ¿Y tenemos que pronunciarnos sobre la guerra en Irán? A ver, y nos estamos pronunciando sobre Cuba. ¿Tenemos? No, otra vez. Yo sabes que estaba ahí, la interpelación es parte por Cuba. Yo estaba ahí sentado en el Senado, viendo los números de la inseguridad, el plan que no se presentaba. Teníamos unos proyectos de ley para votar y nos viene una cosa que dice, se suspende todo, un tema grave y urgente. ¿Qué es esto grave y urgente? Plantean un pronunciamiento sobre Cuba y contra el antiimperialismo yanqui. Eso le trajo a la bancada del Frente Amplio en la semana pasada. Eso, a ver,
Eso es lo que el problema, ¿sabes lo que pasa? Que los políticos no estamos sintonizando con la gente, porque no le prestamos atención a lo que a los uruguayos les interesa. A los uruguayos les interesa tener paz y tranquilidad y poder andar por la calle. Les interesa tener trabajo y empleo. Eso es lo que les interesa. Eso es lo que quieren de nosotros. Y a cambio de eso nos estamos peleando por Cardama, por Cuba y por no sé cuántas cosas más. ¿Qué les importa al uruguayo eso? El uruguayo quiere tener laburo, quiere tener plata, quiere tener remuneración, quiere tener paz y tranquilidad. No nos damos cuenta ya de eso. Tenemos que estar todo el día trabajando en eso, no en esas otras cosas, los Cardama, los Cuba, los antiimperialismos, la guerra de Irán. Sí, en su momento, por parte de la oposición sobre todo, le pedían a gritos al Frente Amplio que se pronunciara sobre Venezuela. Cada uno sobre Venezuela. Para vos eso no hay cosas. A ver, que se pronuncien sobre Venezuela, que hagan lo que quieran con Venezuela. O sea, lo plantean como una obligación que tenía. La solidaridad con Venezuela, lo que quieras, ¿viste? Sí, está muy bien. Pero, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la cosa grave y urgente del Uruguay? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la cosa grave y urgente en el Uruguay? La seguridad, el bolsillo. Bien, vamos arriba. Señor juez, los niños. No tengo más preguntas. Ahora, pero Perdón que interrumpa, pero ¿por qué entonces uno de los proyectos presentados tiene que ver con la reconciliación histórica, ¿no? A través donde se propone el arresto domiciliario para presos mayores de 75 años vinculados a delitos del pasado. ¿Eso le importa a la gente? Yo creo que sí. Mira, ese es un proyecto que de repente estás leyendo un resumen. Sí, obviamente, tiene otros puntos, pero eso usted sabe perfecto que es y apareció Kundera y sus termitas. Ese es un proyecto que busca unirnos a los uruguayos. Eso es lo que me parece. Sí, vio que leí reconciliación histórica, ¿no? Sí, un poco pero tiene ese punto que ha sido tan polémico. Lo vuelven a plantear. Aparece a cada rato. Entonces, aparece cada rato, les di lo que para mí debiera ser la solución. Que es las cosas en la historia que nos unieron y no que nos separaron, siendo muy respetuosos. Nos unió el cambio en paz. Cuando salíamos de la dictadura con el doctor Sanguinetti, el cambio en paz nos unió. Nos unió con el doctor Valle la Comisión para la Paz. Realmente nos unió y dio respuesta a ciudadanos que tienen un reclamo justo, quieren saber qué pasó con sus familiares y quieren hacer el duelo. Eso es un derecho que tienen, sin duda alguna. Y nos unió Tabaré Vázquez cuando convocó a la plaza con el Nunca Más. ¿Pero usted cree que une prisión domiciliaria para los mayores de 75? Si tú lo ves, tenés que tratar de ver todas las perspectivas. Busca dar dos respuestas ese proyecto, tratando de unir a todos. Uno es la respuesta creando una suerte de Comisión para la Paz 2, con una integración plural, como la había soñado Jorge Valle, que la integró con Carlos Ramela, que era colorado, pero con Williman, que era blanco, y con Gonzalo Fernández, que era frente amplista también. O sea que volver a retomar eso, porque esto surge a cada rato y nos divide. A veces las divisiones no te permiten avanzar. Y bueno, esto trata de hacerlo así. Y lo otro sí... ¿Es cuestionar a Percivale? No, yo Percivale no lo menciono ahí. ¿Por qué lo citas a Lo Percivale? cito porque de alguna manera... Yo a Percivale no lo cito, nunca hablé de Percivale en mi vida. No. El proyecto no cuestiona a ningún fiscal ni nada. No. Es un fiscal que está cuestionado. No digo porque por usted. Pero yo me estás preguntando el proyecto, no sé de dónde salió Percivale acá. Yo no ni lo menciono a Percivale. Lo que sí me parece es que, a su vez, ayudaría a eso, a la unión, pasar a la prisión domiciliaria en el caso de quienes están privados de libertad. Y obviamente que eso también ayudaría quizás a tener más información, etcétera, en otro espíritu, el mismo espíritu. El mayor avance que se hizo en esto fue en la Comisión para la Paz. ¿Cree que hablarían los presos si estuvieran en su casa? Yo creer volvió domingos a la iglesia. Después no es así. Yo trato de tener instrumentos para averiguar más. La Comisión para la Paz le dio a quienes estaban ahí, los amparó en un secreto profesional. Lo que se les decía no tenían que revelarlo, no podían revelarlo. Entonces eso permitió avanzar mucho, porque hay un temor de
habla de que después qué va a pasar, ¿no? Entonces me parecía que era un buen instrumento que había funcionado tan bien, que funcionó tan bien con la Comisión para la Paz, que era un buen instrumento para seguir utilizándolo en la búsqueda de los acuerdos y los acuerdos entre todos los uruguayos. El problema de esto es cuando tú miras las cosas solamente de una perspectiva. Todas las cosas tienen muchas perspectivas y lo que tendríamos que tratar todos de hacer es de unirnos a todos, me parece. Trató de ser un aporte que no tuvo mucho éxito, pero bueno, es un aporte. Ahora, en el caso de Pedro Bordaberry como senador, y uno lo ve por las declaraciones que hace y por cómo se plantea generalmente en el Senado, trata de buscar esos acuerdos, no solamente en este tema, sino en varios más con el gobierno, tratar de tener una mirada más de largo plazo. Que eso de repente no se ve ni de un lado ni del otro muchas veces en los legisladores. Ahora, también saliste bastante fuerte cuando fue lo del tema del cambio del FONASA y dijiste, bueno, con esto y otros aspectos más nos sentimos un poco traicionados. Hoy por hoy, ¿estás como para seguir aportando al gobierno o no? ¿O estás parado en la otra vereda? Es raro, ¿sabes? Es raro este mundo bipolar que nos están planteando. Yo no me paro ni de un lado ni del otro. Porque acá resulta que si vos haces algo que estás contra lo que propone el gobierno, sos un feroz opositor. Y si por ahí estás de acuerdo con algo que propone el gobierno, te vendiste y sos un tibio. Nadie se pregunta si lo que propone el gobierno es bueno o malo. Se supone que es. Entonces acá resulta que si lo propone el gobierno, yo tengo que tirarme en contra de este lado de la trinchera. Y si lo propongo, porque es malo, porque viene el gobierno. Y si lo propongo, yo tengo que estar de este lado defendiéndolo porque estoy de este lado de la trinchera. Entonces no interesa si es bueno o malo, interesa quién lo propone. Y así automáticamente dejamos de pensar y dejamos de razonar. Y entonces resulta que en vez de razonar si algo es bueno o malo, terminamos razonando de quién viene. Y entonces alcanzas un bollo. Lo propone aquel, estoy en contra, lo propongo de este lado, estoy a favor. Y chau. Y así tenemos una horda de personas en las redes gritando por un lado y para el otro, gritando cosas, y así después vienen las grietas, y después vienen los enfrentamientos, y después vienen los dolores. Y entonces viene eso. Yo, la verdad, no es que estoy a favor ni en contra. Lo estudio. Ayudé al gobierno con la caja profesional. Ayudé al gobierno con el CASMU. Ayudé al gobierno con una cantidad de leyes que me parecía que había que hacerlo por el Uruguay, no por el gobierno. La ley de presupuesto también. Por el Uruguay, no por el gobierno. Y estuve duro contra el gobierno cuando me tocó estar duro, porque estuve no solamente duro en esa etapa tuya. Resulta que entre gallos y medianoche, el 28 de diciembre, cambian el FONASA y suben los aportes. Mirá si va a estar de acuerdo. Después que habíamos aprobado una ley de presupuesto que se supone que estaba perfecta, ¡ping!, se la mandan a guardar a todos los uruguayos con el FONASA. Y de paso le cambian los BPC del IRPF y se la mandan a guardar de vuelta. Y de paso le recaudan las empresas públicas 150 millones de dólares más arriba y nos encajan de vuelta arriba todo. De eso estoy en contra. Y ahí tengo que defender. Ahora, tengo un motivo, un razonamiento para estarlo. ¿Me entendés? Y yo supongo que cuando los critico, por lo menos dirán, nos está criticando con cierto fundamento, porque si cuando no nos critica por todo. Ahora, si yo critico por todo, y soy un ruido más en la crítica, sin fundamento. Ese es el tema. Entonces, lo que pasa es que le advertí al ministro de Economía cuando vino, se lo dije en la cara, le dije, mire, ministro, yo prefiero decir las cosas en la cara. Usted vino hace 15 días con la ley de presupuesto, dijo que estaba todo financiado, y a los 15 días vino y cambió las reglas de estas cosas. Y discúlpeme, así no, me siento traicionado. No es la forma de trabajar. Y aparte le habíamos preguntado al ministro. Le dijimos, ministro, sus estimaciones de crecimiento están equivocadas. 2,6 no vamos a crecer. Con suerte 2. Con mucha suerte. Y ni tanto. Crecimos 1,8. Sí. ¿Viste? O sea que se lo dijimos en septiembre, no se lo dijimos antes, en septiembre le dijimos, ahora está diciendo 1,8. Ministro, usted lo que va a recaudar, sus previsiones de ingreso, por más que me ponga el impuesto al TEMU, el doméstico y las cosas, no le va a dar. No, ministro, usted dice que va a recaudar 650 millones de dólares más por eficiencia de la DGI. Es imposible.
Tanto era que nos encajó 300, 400 millones de dólares al fin de año y no le da tampoco y ahora está diciendo tengo que revisar los gastos y tengo que diferir. Y a ver, entonces... ¿Y está para apoyar Pedro Bordaberry la revisión de gasto cuando venga la rendición de cuentas? Cuando la conozca lo voy a ver, cuando la conozca te lo voy a contestar. Lo que sí tiene que hacer, me parece, el ministro, una revisión de todo el plan. Porque, a ver, la gran crítica de este gobierno de Frente Amplio y del propio ministro fue lo que gastó la coalición republicana en el 2024. Déficit, una barbaridad el déficit. ¿Cómo gastaron todo eso? Fue un desastre lo que gastó. ¿Sabes qué hicieron? Agarraron el mismo gasto espantoso, aumentado y con déficit del año 2024, lo consolidaron y le agregaron 150 millones de dólares arriba, que no estaba financiado. Entonces, vamos a tener 3 años de aumento de gastos seguidos y déficit grande. Entonces, a ver, es como que vos en tu casa, ¿viste? Viene un mes y te gastaste un poquito más, bueno, pagaste el mínimo de la tarjeta. Viste, al mes siguiente volviste a gastar más y bueno, ya no podés pagar el mínimo de la tarjeta, pero pagás la mitad y haces así y vas al banco y pedís un préstamo, ¿sí? Y al tercer mes volvés a hacer lo mismo, te metiste en líos, ¿no? Te metiste en líos. Uruguay se está metiendo en lío por eso. Me parece que va a tener que hacer un plan distinto. Pedro, pensando en la ingeniería electoral del 2029, y también se puede anexar con esto de las trincheras y de la grieta, ¿cuál es tu postura hoy sobre el lema único? Porque tenías una postura dividida, un poco dividida. Y digo, en realidad no deja de ser un lema único para que el Frente Amplio no gane, ¿no? No, a ver, yo creo que a veces nos olvidamos que la política no es matemática, no es matemática pura. Cuando vos decís, resulta que si yo me junto con este y sumo, gano, te olvidás lo más importante, del que vota. ¿Viste? Porque los políticos tendemos a decir, yo soy dueño de estos votos. No, yo no soy el dueño del voto. El dueño del voto es el que vota. Entonces vos tenés que enamorarlo, tiene que creer en ti, tiene que creer que podés solucionar la cosa, tiene que compartir la visión, eso tiene que hacerlo. Entonces cuando vos empezás a armar, vos dijiste ingeniería electoral, ¿viste? Entonces está bien, entonces yo coloco este acá y si hago todo esto yo gano. A mí me gusta ¿te gusta Benedetti, no? Sí, no soy muy fan. Táctica y estrategia, creo que es un poema de él que está muy bueno. Léelo. Uh-huh. Yo creo que él al final dice, mira, lo que yo busco es algo más simple, que en algún momento, por algún motivo me quieras, ¿viste? Y esto es más o menos lo mismo. Yo creo que cuando empezás a hablar de que te vas a juntar contra te vas a juntar contra aquel, estás interpretando un sentimiento. Hay muchos uruguayos que creen que el Frente Amplio es muy malo. ¿Vos sos uno? No, sí, claro. ¿Cómo? Si no, yo creo que se cree, muchos uruguayos legítimamente, como hay muchos uruguayos que piensan que el Partido Colorado, el Partido Nacional o la coalición es mala también, digo, es legítimo ese sentimiento, ¿no? Lo tienen así. Entonces, a mí lo que no me gusta siempre es juntarme en contra de algo, sino a favor de algo. Me estoy poniendo viejo porque cito cosas a cada rato, pero en 1923 un grupo de escritores en España, donde estaba García Lorca y unos cuantos más, decidieron hacer el Partido de los Escritores, Partido Político de los Escritores, y decidieron proponer que fuera su candidato nada más y nada menos que Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset le fueron a ofrecer la candidatura, sí, y Ortega y Gasset la rechazó. Era bastante vivo, ver si iba a agarrar eso. Dijo, mire, yo no lo voy a aceptar, pero le voy a dar un consejo. Si se van a dedicar a la política, no incurran en parasitismo negativo. Entonces, ¿qué era el parasitismo negativo para Ortega y Gasset? Era no esperar siempre que el otro proponga algo para criticarlo. Porque sos negativo porque vas a criticar y aparte un parásito de la propuesta del otro. Parasitismo negativo es un parásito de
del otro. Y porque además te quedas quieto y no haces nada. Y ¿Qué? eso, te quedas quieto y no haces nada. Y eso me lleva a Benedetti a los poemas de la oficina. Y estamos cerrando el círculo. Entonces, pero entonces pasa al parasitismo negativo. Entonces, y él decía, no incurran en eso, porque además les limita la capacidad. Uno, vos nunca tenés iniciativa. Exacto. 2, dependés del otro que te propone y siempre vas por lo negativo lo que propone el otro. Y yo no quiero incurrir en parasitismo negativo. Quiero unirme con todos los compañeros posibles de la política, de mi partido y de otros partidos, a favor de un mejor Uruguay. Esa debiera ser, no la ingeniería electoral, debiera ser el objetivo. Limitar el menú de opciones no solo empobrece la democracia, también puede llegar a conducir a peores resultados. Lo dijiste vos. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Hay una parte que la gente no ve, pero vos decís, che, nos unimos todos. Entonces, Angostar la oferta electoral. Claro, angostar la oferta electoral. Porque la riqueza de la coalición republicana es que tiene muchos perfiles. Más en estos momentos donde hay un creciente sentimiento antisistema, antipolíticos, ¿no? Entonces yo creo que esa unión además lo que haría sería alentar otra aparición de otro grupo. Pero a ver, yo no me siento el dueño de la verdad, estoy dispuesto a que me convenzan. Creo en el instrumento coalición republicana, creo que debiera darse lo que los americanos llaman baby steps, pequeños pasos previos. El primer paso es que haya coalición republicana en los 19 departamentos a nivel municipal. Eso es lo que estaría marcando si hay una verdadera intención de avanzar en entendimiento. Pasa que ahí el que menos le interesa eso es al Partido Nacional. No, yo creo que ahora le interesa. Capaz que cambió el mapa, ¿no? Pero A ver, originalmente no le servía. A nosotros tampoco en Rivera y lo ofrecimos. Pero más allá de eso, creo que en Río Negro le debe interesar. En Salto le sirvió. Creo que en La Valleja le debe interesar. Ahora sí. Si no, y creo que en otros departamentos también le tiene que interesar. Y en definitiva, me parece que, pero lo más importante es, che, ¿te interesa? Esto, de vuelta, me estoy poniendo romántico de viejo, Victoria. Esto es como la vida en pareja y ¿Renovamos los votos o no los renovamos? Sí, no, ¿sabes ¿Qué? qué es? Es que si vos vas a tu propio interés nada más, no podés sobrevivir a una vida en pareja. Tenés que ver el interés del otro. Tenés que estar pensando en el otro. Y ese parece ser uno de los secretos de la convivencia. Y entonces yo tengo que saber que si voy a convivir con el Partido Independiente, con el Partido Nacional, etcétera, tengo que pensar en el interés de ellos y ellos van a pensar en el interés mío también. Y me parece que el interés común es lo que debiera primar, y esto es lo mismo. Yo te lo llevo a la interna, y se piensa en el interés del otro con Andrés Ojeda. Y bueno, siempre digo lo Porque mismo. hay como una disputa por el liderazgo del Partido Colorado. Digo, el sector de Pedro Bordar es el que tiene la mayor cantidad de senadores, pero por otro lado Andrés Ojeda es secretario general del partido. Lo primero, yo no creo en esos liderazgos en los partidos, pero no estoy solo en eso. Estoy con Valle Ordóñez, que Valle Ordóñez decía que el Partido Colorado no tiene jefe de sí mismo. Yo no me siento líder de partido ni lucho por un liderazgo. Eso es lo primero que te digo. Hay distintas posiciones adentro del partido. No sé cuándo tener distintas posiciones sobre temas es malo para un partido. No sé cuándo resulta que un partido tiene que ser uniforme, gris y todo igual y no se puede discrepar. No sé desde cuándo sucede eso. No sé desde cuándo uno no puede decir, che, yo creo que esto no va por ahí, va por este lado, porque si no resulta que son disputas. No. Fíjate esto de la interpelación. Un problema enorme, ¿eh? Andrés Ojeda y yo coincidíamos que el estado de la seguridad es un desastre. Coincidimos. Andrés Ojeda y yo coincidimos en que hay que interpelar. Nuestra discrepancia fue si la interpelación era en el Senado o en el diputado. Enorme discrepancia, mirá. Es decir, la discrepancia era en qué Cámara, no si había que interpelar y no si la seguridad estaba bien. En eso estábamos de acuerdo. Y fue la disputa por el liderazgo. Ahora, Ojeda no estaba muy contento de que fuera en el Senado. Pero ahora, ¿querés hablar del 1% en el Frente Amplio? ¿Querés hablar del puesto del 1% de los ricos en el Frente Amplio?
¿Querés hablar de la venta al capital de las acciones de las empresas públicas adentro del Frente Amplio? ¿Querés hablar de eso? Esos son diferencias. Ahí no hay disputa por el liderazgo. Y acá, porque resulta que no estábamos de acuerdo en qué cámara íbamos a hacer la interpelación a un ministro que los dos cuestionamos y que los dos pensamos que está mal. Claro, Bordaberry, pero todos nos damos cuenta. Ver, ubiquemos las cosas en su real sentido. Yo no quiero tirar más leña al fuego. Andrés. Senador, perdón. Sí. Está clarísimo las diferencias que hay en todos los sectores y en todos los partidos. Lo que llama la atención en el caso del Partido Colorado es que las diferencias tienden a apuntar, o lo que se advierte es una cuestión de liderazgo, no tanto de diferencias filosóficas sobre los temas, cosa que no pasa en el Frente Amplio, por ejemplo, en este momento. ¿Cómo? Claro, las disputas que usted señala como tan sencillas como coincidimos en esto, simplemente la diferencia fue si eran senado o diputado. Una diferencia táctica. Claro, la Y diferencia. esa fue la diferencia. Ahora, a ver. ¿Usted cree que la gente no piensa que lo que hay es un problema de disputa de el impuesto liderazgo? al 1% que promueven a los ricos y nuevo impuesto promueve el Partido Comunista, Constanza Moreira, toda esa banda y que no lleva a O'Donnell. Ni que hablar que esas ¿Esa son no es una cuestiones- diferencia más importante? Por supuesto que pregunto. sí. ¿Y eso no es Pero- una disputa por el liderazgo de la economía en el país? ¿Y no es más importante el liderazgo en la economía que el liderazgo en qué cámara se va a discutir? A ver, hay una parte de la película Una que me cosa es perdí. el liderazgo de la economía y otra el liderazgo de una fuerza política, senador. Pero pero Sí. ¿y quién dice cuál es el liderazgo? Que el liderazgo del Frente Amplio resulta que hay una parte que quiere eso y otra que no. El otro liderazgo es el que tiene el señor Alejandro Sánchez, que quiere vender parte del capital de las empresas públicas, y del otro lado el señor Pereira dice que no, y ahí no hay dos liderazgos en disputa. Pero por favor, resulta que el liderazgo disputa nuestro para ver en qué cámara se hace una interpelación. Impresionante. Pasa que, a ver, como decía el tan recordado contador José Pedro Damianich, tormenta con matraca. Eso es lo que tal. Agarran la matraca y dicen hay tormenta. Dejen dar la matraca y vamos a ir para adelante a donde tenemos que ir. Bueno, vamos. Tengo alguna más importante, me parece que le va a A ver. interesar, y es alguno de los proyectos que también él ha tocado. Permitir, por ejemplo, que las AFAP puedan invertir afuera, de que se pueda abrir la posibilidad de inversión en el exterior de las AFAP. Hoy en día sigue siendo todavía un tema que se discute a nivel diálogo social, las AFAP, la edad de retiro, por parte de la fuerza de gobierno y la fuerza política. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Tendrá viabilidad? ¿El proyecto está presentado? Es un aporte. Ok. Yo creo que muchas veces se dice, las AFAP no dan la rentabilidad Sí. que tienen que dar. Y nos olvidamos que quizás porque le falta, después del estado madurez que tiene hoy, la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Ya pueden invertir en el exterior las AFAP, pero muy limitado. Y esto persigue un doble objetivo. Uno, que tengan mayor rentabilidad, siempre bajo los márgenes de seguridad, etcétera. Si tú lo mirás, las inversiones exterior, acciones, etcétera, todo eso es realmente una posibilidad de que tengan una mejor rentabilidad y de esa forma quien se jubila puede tener una mejor jubilación. Y lo otro también es que se habla mucho hoy en día de la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Yo creo que están enfocando mal el tema, porque están enfocando el tema, si la vamos a regular, no la vamos a regular, que si libertad, que si no libertad. ¿Cómo hay que enfocarla? Y participando. Las empresas tecnológicas de la inteligencia artificial, hay muchas que les está yendo muy bien. Y no deberíamos estar invirtiendo en ellas, siendo parte de ellas, estando adentro. Bueno, nosotros estamos acá sentaditos mirando el partido de afuera, a ver para dónde va. Y después diciendo, unos dicen hay que regularla como el modelo europeo y otros dicen hay que ir más por el modelo norteamericano, más de libertad, etcétera. Está bien, pero ¿no nos tenemos que meter adentro el tema? Bueno, hay cabezas que están pensando en eso, ¿no? Que están ocupándose de ese Pero tema. digo que apunta a lo que es las inversiones de las AFAP, justamente. También. ¿No? Y ahí todo un partido se está jugando hoy en el mundo, que Uruguay lo mira de afuera, que no participa de él, y debiéramos hacerlo, me parece.
Ahora sí, momento de las rapiditas con Pedro Bordaberry. En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera, senador. ¿Se ganan elecciones más por estrategia que por ideas? Por las dos. ¿Dirigir la Asociación Uruguaya de Fútbol fue más bravo que hacer política? Sí, pero más lindo. ¿Alguna vez gritó un gol en una reunión política? Sí, claro. Sí. ¿Y alguna vez quiso pedir VAR en una sesión política? Muchas. ¿Se puede hacer política con fair play? Debiéramos tratar de hacerlo. ¿Armar una coalición es como armar un plantel? No. Es como armar un congreso de la AUF rumbo a una elección. ¿Un buen líder político tiene que ser como un buen capitán de equipo? Sin duda. ¿La oposición juega mejor de contraataque? No, yo juego al ataque siempre. ¿Se puede gobernar sin mirar las encuestas? Se puede, pero no lo hacemos. ¿Se discute más en redes que en el Parlamento? Sí, se discute más en redes que en Parlamento. ¿En WhatsApp es más de audios largos que de escribir? No, escribir, soy hincha muerte del escribir. Por favor, no me manden audios largos. En las medidas que tomó durante la crisis de 2002, ¿la historia le dio la razón a Jorge Valle? Sin duda alguna. Muy bien. Yo me quedé con la del fair play, la política, y me vino a la mente la JUTEP. ¿Qué pasa la JUTEP? ¿Qué pasó? No, me quedé pensando, ¿perdió credibilidad la JUTEP en este último tiempo? Sí, yo creo que sí. Claramente sí. En el episodio que hubo aquel fallo que ¿Por danza el o por lo que Andrés estamos Danza. hablando? Danza. Sí. No tanto por el resultado del fallo, sino por cómo se dio. Habían dos informes, un informe jurídico que resulta que recomendaba una cosa y el directorio que puede apartarse se apartó, pero se negó a hacer público el informe jurídico. Y si vos sos la Junta de Transparencia y querés ser transparente, no puedes ocultar informes. Me parece que eso fue muy malo para la propia JUTEP, ¿no? Es decir, de Junta de Transparencia que... ¿Qué cambios propondría usted para una JUTEP más yo creo que cambiaría la forma que se eligen los integrantes de la misma. Lo propuse en un proyecto de ley. Por eso le pregunto. Con los antecedentes, yo creo que debieran ser algo más parecido a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, personas que hayan sido magistrados, jueces, tribunales de apelaciones, presidentes de cámaras de profesionales, de colegios de abogados, de contadores, etcétera. Me parece que debería ir un poco por ahí para tratar de cortar el tema político. Claramente que hoy hay dos del frente y uno de la oposición, y el periodo pasado había dos de lo que es oposición y uno de lo que es el oficialismo. Me parece que si no estamos perdidos, porque después vienen estos fallos y parece que cuando van por un lado se dice una cosa y cuando van para el otro se dice otra, ¿no? Senador, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Gracias a ustedes. Comunicate con Punto de Encuentro 092 000970 092 000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970 Universal. Punto de Encuentro. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega.
11 de la mañana, 8 minutos, cielo claro, 20 grados la temperatura actual, 22 grados la máxima prevista por el INUMED para la tarde en Montevideo. La defensa de Erwin Coco Parentini, barra brava de Peñarol, elevó un recurso de habeas corpus denunciando un agravamiento arbitrario en las condiciones de reclusión de su cliente. Según el abogado Sebastián Pupo, es víctima de aislamiento extremo en la unidad de máxima seguridad donde permanece desde hace más de 5 años, una situación que califica como un trato cruel y fuera de los protocolos habituales para otros reclusos de similar perfil. El conflicto legal escaló luego que Parentini fuera trasladado brevemente al penal de Libertad tras presentar buena conducta para ser reintegrado apenas 7 días después en la unidad 25. Esto informa El País por una supuesta amenaza al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. Parentini está detenido por el asesinato del hincha de Nacional, Lucas Langain, en el 2019 y por un ataque que sufrió un hincha de Flamengo de Brasil en Montevideo en el año 2021, además de otros delitos previos. En el panorama internacional, una vivienda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en Bolivia fue saqueada. Esta vez 5 personas se redujeron a los 2 oficiales que custodiaban el lugar y se llevaron objetos que eran parte de la investigación. Se trata de la misma propiedad en la que el pasado viernes 13 de marzo, fecha en la que se capturó a Marcet, se encontraron armas. La propiedad está en la zona de Urubó, a 10 kilómetros del centro de Santa Cruz. El fiscal de la zona, Frank Delgadillo, aseguró que fueron 5 personas extranjeras quienes ingresaron al inmueble para sustraer objetos que estaban allí. Incluso entraron hasta uno de los dormitorios de la casa. Los delincuentes utilizaron armas de fuego y una camioneta blanca para concretar la operación, según dijo el fiscal, y consignó el medio boliviano El Deber.